Hola, buenas tardes. Bueno, este es el primer parcial de la materia de Administración General, de la carrera Licenciatura en Comercialización, de la UAI, sede Centro, turno noche. Mi nombre es Gonzalo Casco y les voy a empezar hablando de qué es una organización. Una organización es una asociación humana, un conjunto de personas. Tiene un origen contractual y volitivo. Y esto significa que hay un acuerdo entre estas personas que puede ser implícito y explícito o explícito, y esto implica un acto de voluntad. Tiene un accionar colaborativo, esto de trabajar en equipo, en un mismo área, y con una finalidad común, que si se trabaja en equipo se llega y se logran los objetivos más fácilmente. La introducción a la administración nos habla de que los gerentes de las organizaciones tienen como objetivo acompañar y administrar las organizaciones, y esto lo tienen que hacer de una manera eficiente y eficaz. Hay 4 funciones de la administración. La primera es la planeación, que es donde se fijan los objetivos. La segunda es la organización, que es donde se ven los recursos que tenemos, con los recursos que contamos para llevar a cabo esos objetivos. En la dirección los ejecutamos, los gerentes acompañan y motivan a quienes ejecutan esos objetivos. Y después está el control, que es la etapa donde nosotros podemos ver los resultados. En el caso de que haya algún resultado que no es lo que nosotros esperábamos, podemos volver a iniciar el proceso o ver dónde estuvo el error y empezar nuevamente el proceso desde ahí. Bueno, después está la administración de la responsabilidad social y las tareas. Las organizaciones muchas veces se involucran esto de hacer las cosas bien, de hacerle un bien a la sociedad, más allá de la obligación legal y económica que tenga la organización. A veces se involucran para hacerle un bien a la sociedad, y se puede hacer desde una perspectiva clásica que va a tener como objetivo maximizar las utilidades, o se puede hacer desde una perspectiva socioeconómica, que además de eso, de maximizar las utilidades, van a tratar de proteger y de ayudar a la sociedad, ¿no? Después, los cambios y tomas de decisiones. Los gerentes todo el tiempo tienen que tomar decisiones. ¿Qué es tomar una decisión? Es elegir entre 2 o más alternativas, y para eso se someten normalmente al proceso de toma de decisiones, que tiene 8 pasos. El primero es identificar el problema. Siempre una decisión surge de un problema. Después está la identificación de los criterios de decisión. Ahí vamos a ver cuáles son los parámetros en los que nos vamos a mover. La ponderación de los criterios es poder darle un valor a cada criterio y poder elegir el que nos parezca mejor. Después tenemos el desarrollo de las alternativas. Cuando tengamos el criterio, vamos a ver cuáles son todas las alternativas que ese criterio nos ofrece. Lo vamos a analizar esos criterios, esas alternativas, y después vamos a seleccionar una. Vamos a implementar la alternativa seleccionada, y por último vamos a evaluar los resultados. Condiciones para la toma de decisiones.
Esto nos habla de 3 escenarios: certidumbre, riesgo e incertidumbre. El escenario de certidumbre es el más favorable porque es el que nosotros sabemos cuál va a ser el resultado. El de riesgo nos deja un porcentaje de éxito como un porcentaje de fracaso. Y el de incertidumbre tiene muchas alternativas y no podemos medir cuál va a ser el resultado. Manejo de cambio y de decisión. Para que haya un cambio se tiene que dar en una o más áreas. Y hay 4 tipos de cambios. El estratégico es cuando modificamos más que nada los objetivos que planteamos inicialmente, por ejemplo. O hacemos algo que no estaba planteado inicialmente. Por ejemplo, que una empresa proponga o que decida exportar y que no estaba fijado en los objetivos iniciales. Bueno, eso es un cambio estratégico. Los estructurales se pueden dar en una fusión de áreas, por ejemplo, cuando 2 áreas se fusionan o cuando cambia la estructura del personal o de jefaturas. Esos son cambios estructurales. Los tecnológicos puede ser, por ejemplo, no sé, yo tengo una empresa que embotella cervezas y compro una maquinaria nueva porque me va a permitir llenar más cantidad de botellas en menor cantidad de tiempo. Bueno, eso es un cambio tecnológico que los empleados van a tener que adaptarse. Y cambios en el personal. Y el cambio personal es, por ejemplo, habla de las expectativas que tiene el personal, los estados de ánimo, de emociones. Por ejemplo, la fuerza de venta, un equipo de venta, que yo a la mañana los junte y haga una matinal con una charla motivadora, generando en ellos incrementar sus expectativas. Bueno, ahí estoy generando cambios en el personal. La administración de los recursos humanos. Los recursos humanos. Para las organizaciones lo más importante son las personas. Hay 3 razones por lo que son lo más importante. Por ejemplo, puede ser una fuente significativa de ventaja competitiva. Aquellas organizaciones que pongan en primer lugar al personal van a tener una ventaja competitiva. Es una parte fundamental de la estrategia organizacionales. ¿Por qué estrategia? Si nosotros tratamos al personal como socios, ellos nos van a traer mayores resultados. La forma en que las organizaciones tratan a su personal tiene un impacto significativo en su desempeño. Está comprobado que las compañías que tratan bien a sus empleados pueden hasta aumentar un 30% en el valor como empresa. Y de hecho, por ejemplo, tenemos un ranking hoy de cuáles son las mejores compañías y bueno, normalmente son compañías que hacen foco en los recursos humanos, entonces las personas quieren trabajar en esas compañías, en esas organizaciones, le da prestigio y aumentan su valor. La Escuela de la Administración Científica por Taylor. Taylor separaba la Escuela de la Administración Científica en 2 periodos. Yo le voy a hablar del segundo periodo, donde Taylor nos dejó 4 principios de la administración científica. El primero era la organización científica del trabajo. Él hablaba de cambiar aquellos métodos que venían siendo ineficientes y así poder evitar la simulación del trabajo. También nos hablaba de la selección y entrenamiento del trabajador. Él decía que había que contratar a los empleados por sus cualidades,
por sus capacidades y darle un trabajo respecto a eso. La cooperación entre directivos y operarios, acá nos hablaba de una remuneración. Aquellos empleados que trabajan más puedan ganar más plata, entonces esto también evitaba la simulación de trabajo y aumentaba la productividad. Y por último, la responsabilidad y especialización de los directivos en la planeación del trabajo. Acá nos decía que los gerentes, los directivos, los administradores hagan la parte mental y los trabajadores la parte manual, creando así una división de trabajo acentuada y eficiente. Después vino la Escuela de la Administración Industrial y General de Henry Fayol. Henry Fayol nos dejó 14 principios. Algunos parecidos a los que nos nombraba Taylor, por ejemplo la división de trabajo. Nos hablaba de la autoridad y la responsabilidad de esto de poder dar órdenes y que estas órdenes sean obedecidas. Nos hablaba de disciplina, esto del respeto por la autoridad, la unidad de mando. Él decía que tenemos que tener un solo jefe, que las personas siempre tienen que responder a un solo jefe para no marearlos. Y también nos hablaba de unidad de dirección. Y cuando hablaba de unidad de dirección es que, por ejemplo, una empresa que tiene diferentes áreas de trabajo, que cada área tenga una unidad de mando y que haya también un supervisor supervisando todo, la totalidad de todas las áreas. Después nos hablaba de la subordinación del interés particular al interés general. Esto de que a veces pasa de que los gerentes o los jefes de cada área pueden llegar a tener conflictos porque cada uno vela por el bienestar de su equipo. Y Fayol lo que decía es que había que dejar el interés personal para velar por el interés en general, el interés de la compañía. Después nos hablaba de la remuneración al personal, esto de mantenerlos felices a los empleados con su remuneración. También nos hablaba de descentralización. Esto se da mucho por ahí en las fábricas familiares, donde solamente se le responden al mando más alto, normalmente a los dueños. Él lo que decía es que es bueno poder romper esta estructura de centralización siempre que así se lo requiera. Después nos hablaba de jerarquías, esto de tener una estructura de mandos, de jefaturas, un orden, que cada empleado trabaje en su sector y con orden, que eso maximizaba la eficiencia. Hablaba de equidad, que haya un ámbito que el empleado sienta de que trabaja en un lugar justo. Hablaba de la estabilidad del personal, y esto lo voy a relacionar con mi trabajo. A veces pasa de que las posiciones en las compañías se rotan muy seguido. En mi compañía pasa. Entonces, de repente cuando te empezás a entender con otra persona y se da esta fluidez del trabajo, esa persona, no sé, la cambian de posición y bueno, te encontrás con una persona inexperta que recién empieza, que tiene que aprender y bueno, eso tengo para compararlo con mi trabajo. Después habla de la iniciativa, esto de que los empleados y el personal se pueda
que pueda participar y que pueda tener iniciativas propias. Y por último, hablaba de la unión del personal, esto de fomentar el trabajo en equipo, ¿no? La dimensión humana en las empresas. La dimensión humana en las empresas nos habla de que puede haber diferentes tipos de autoridades, diferentes jefes. En este caso hay tres. El jefe autoritario es aquel que tiene malos tratos, que de repente no se involucra con el equipo de trabajo y que no hace participar a su equipo. El jefe democrático es todo lo contrario, es un jefe con buenos tratos, buenos modales, que se integra, que acompaña, que promueve que el equipo se involucre. Y el jefe permisivo es aquel que no se involucra, o sea, como que el empleado puede hacer lo que quiere y como quiere. Si bien participan los empleados, él no lo fomenta. Bueno, eso ha sido todo por hoy, muchas gracias. Por último, quiero dejar una crítica y estaba pensando en esto de las compañías que pueden maximizar las utilidades y que pueden hacer lo correcto de poder ayudar a la sociedad. Yo sé que hay muchas que tienen, en cierto modo, desde una parte legal tienen la obligación de hacerlo, pero creo que todas las organizaciones deberían ayudar. Hoy los momentos que estamos viviendo en la sociedad es un momento complicado. Para la economía también es un momento complicado. Hay organizaciones que tienen el poder de ayudar a la sociedad. Hay gente que la está pasando muy mal, gente que está pasando hambre con esto del COVID-19. Y yo creo que es una buena oportunidad para aquellas organizaciones que puedan ayudar, lo hagan. Así que bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima.